hermosa bandera que nos acompaña, emblema de la República del Perú. Sudamérica. Un sentimiento de gratitud a esta nación que celebra su aniversario patrio cada 28 de julio. Antes éramos el mismo país con ustedes, la Confederación Perú-Boliviana. Se disuelve la Confederación Perú-Boliviana. Se establecen fronteras que tal vez nunca debieron existir en lo que fuera llamado el Alto y el Bajo Perú. Hoy, por la misericordia de Dios, me permite el Señor compartir una vez más en su nación este mensaje que va a ser de gran bendición, espero así sea, con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, y que ustedes, amigos televidentes en el mundo entero, puedan acompañarnos, como dice mi amigo el pastor Arturo Lorero de Ecuador, con Biblia, bolígrafo, papel y ante todo una actitud enseñable de humildad. Que Dios les bendiga a la distancia. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, nuestro Señor. Bien, quiero agradecer a los pastores de la ciudad de Pisco, también de la ciudad de Ica. Estamos al sur de la ciudad de Lima, en este hermoso sector de la República Peruana, cerca de la costa pacífica, desarrollando una serie de conferencias en esta nación sudamericana. El tema de esta oportunidad es la segunda parte de un tema apasionante. Ayer hablábamos acerca de los falsos profetas, dotados con un espíritu de adivinación, de mentira, yendo tras su propia visión, tras su propia codicia, la ambición desmesurada. Y como dice el libro de 1 de Timoteo 6, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en codicias necias y dañosas, que hicieron que muchos hombres de Dios se desvíen de la fe del llamado. A estas personas que se desviaron por el amor al dinero, dice que los evitemos. Y que la palabra también nos manda en 1 de Corintios 5, que ninguno que llamándose hermano, pastor, apóstol o lo que sea, fuere mentiroso, ladrón o avaro. Y estas características pertenecen a estos predicadores de la prosperidad. Pero sin duda alguna tengo que tocar un tema un poco complicado, sinceramente le digo, porque voy a hablar en esta oportunidad acerca de un espíritu diabólico que está operando en medio del mundo evangélico. Hoy en día pareciera ser que la visión primordial de Dios para la mujer, y más aún dentro de la iglesia, se hubiera perdido en esencia. El deseo del Eterno cuando creó a la mujer, a Eva o Javá en hebreo, era que fuera la ayuda idónea, la compañera, la que lo ayude al varón, lo soliviante en los momentos de dificultad y de adversidad, que lo fortalezca en los momentos de debilidad, que comparta sus momentos de alegría, que lo atienda, que lo ame, que lo sirva, que lo asista, que le dé un sabio consejo, porque las mujeres tienen una muy buena visión de la vida muchas veces. Pero hoy en día pareciera ser que eso del concepto de ayuda idónea se hubiera volcado en muchos ministerios y familias de pastores y miembros de iglesias. Hoy en día estamos siendo testigos en el mundo de la fe que nos rodea, mundo cristiano evangélico, o si quieres llamarlo protestante. Estamos viendo una fuerte aparición de ministerios de apóstolas, profetas femeninas. Estamos viendo a mujeres ejercer un pastorado, un liderazgo por encima de sus esposos, pisoteando muchas veces la palabra de Dios con enseñanzas torcidas. Y quiero dejarlo claro, yo como predicador creo en el ministerio de la mujer llamada por Dios. Lo estoy diciendo de entrada, no se me entienda mal, no se me haga decir lo que no he dicho. Respeto profundamente a aquellas mujeres que de rodillas claman a Dios por sus esposos, por sus hijos, por sus familias, por los ministerios, por las almas que están a cargo de su esposo y de ella en la iglesia. Porque muchas veces la esposa del pastor tiene que ser como la mamá de todos. Como dicen en Chile, la mamá regalona. Tiene que aconsejar a las más jóvenes y necesita sabiduría de Dios. Porque una señorita joven soltera no puede ir a pedir consejería a un varón, a un pastor solito. Y más aún sobre temas tan íntimos de una mujer. Para eso está la esposa del pastor, que junto con el pastor, ambos, como pareja, tienen que aconsejar, orientar.
Esta tarea no es fácil. Yo he visto espectaculares, por así decirlo, disculpen la palabra, tal vez no es la más adecuada, no se me viene a la boca la palabra precisa, pero mujeres preparadas, esa es la palabra, excelentemente preparadas por el Espíritu Santo, consejeras, esposas de pastores, que es un agrado tratar con ellas, su humildad, su sencillez, su darse a los demás, compartir con los hermanitos ricos como con los pobres, con las hermanas, orar, llamar a la oración, ser las primeras en estar en la línea de batalla, en los momentos de dificultad. Pero también me he topado con cada pavo real, con cada bruja, que yo digo lo único que le falta es subirse a la escoba y salir volando. Que predican cada barbaridad, cada herejía. Yo estoy de acuerdo, pastores, en que hoy en día dentro de la iglesia hay una crisis, hay un analfabetismo bíblico terrible que está trayendo consecuencias atroces, porque el pueblo ignorante perecerá, la misma Biblia lo dice. El pueblo sin conocimiento perecerá. Hoy en día estamos viendo a muchas mujeres en los púlpitos que oran, que ayunan, pero no conocen Biblia. ¿Qué cosas pueden predicar? Yo me soñé, yo he visto, el Señor me mostró. A ver, hermanitas, se reúnen 15 suegras a orar y empiezan ahí. A ver, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué has visto? Parece una reunión de divinos. Y más le vale decir que vio algo, porque de lo contrario usted es una carnaza, una carnal. No. Y no hay una dirección bíblica. O predicadoras que se han subido a los púlpitos con nombre y apellido, porque la Biblia nos manda, nos exige a nosotros decir con nombre y apellido el nombre del hereje y del apóstata para que el pueblo se cuide. Yo recuerdo una famosa predicadora latinoamericana de falsa doctrina, Dina Santamaría. Terrible, atroz. Su odio contra los varones desde el púlpito. Su verborrea contra el varón, contra la autoridad. Yo recuerdo una prédica de esta predicadora en Colombia, en Bogotá, hace unos años atrás. Yo testigo soy, porque estuve sentado con pastores de una iglesia que a la postre después se desvió en Bogotá, cuando esta mujer decía en el púlpito, se acabó la autoridad del varón sobre la mujer dentro de la iglesia, dijo. Porque yo he visto, dice esta mujer, he visto casos en que las mujeres han dado a luz sin dolor. Entonces el castigo de sumisión que estaba en el libro del Génesis, que con dolores darás a luz y te someterás a tu marido, se ha terminado, dice. Por ende, la mujer está de igual a igual al varón en la iglesia. Imagínese tremenda rebelión. Y cómo aplaudían las mujeres, gritaban. Liberación femenina. Hoy en día tengo que decirlo claramente. Y no en el mundo evangélico solamente, desgraciadamente está pasando, y hay que decirlo. Pero en el mundo secular se ve que precisamente estas mujeres tan feministas terminan convirtiéndose en tremendas lesbianas, aún predicando. Y lo estoy diciendo claro. Es lamentable, hermano. Y la palabra de Dios nos había advertido acerca de esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Apocalipsis 2, versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras. Presten atención a esto, pastores. Esta palabra es clave, este verbo. Que toleras que esa mujer Jezabel, de donde viene el nombre Isabel, qué curioso, que se dice profetiza, ahorita voy a explicar esta palabra, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como acabamos de ver en el libro del Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, hay algunas palabras que se tienen que explicar en detalle. Hoy en día la sociedad en el mundo quiere imponer una palabra que se llama tolerancia. Tolerancia a los homosexuales, tolerancia al aborto, tolerancia al lesbianismo, tolerancia a todo hay que tolerar.
Pero realmente la tolerancia es una virtud. Déjeme decirle que no. Dios no es tolerante, aborrece la tolerancia. ¿Cómo? Sí, Señor. Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, es paciente, no queriendo que nadie perezca. Dios es paciente, pero no tolerante. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente la tolerancia es aceptar lo que Dios reprueba. Aceptar lo que Dios reprueba. Que a lo bueno llamemos malo, que a lo malo llamemos bueno. Eso es intolerable para Dios. Y nosotros no podemos aceptar lo que Dios tajantemente en su palabra rechaza. La tolerancia no es una virtud. La sociedad de hoy llama tolerancia a la capacidad de aceptar lo que no se debiera aceptar. La tolerancia definitivamente no es una virtud, es un contundente rechazo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos tolerar lo que Dios reprueba, eso es abominable. Nosotros no somos más buenos que Dios. Nosotros no podemos aceptar lo que Dios está condenando. La tolerancia definitivamente es antibíblica, va contra el corazón de Dios, porque es aceptar lo que Dios calificó de pecado en su palabra. Y aquí hay un problema. Así como la sociedad quiere que aceptemos, que toleremos la homosexualidad, que dejemos ya que hagan lo que quieran, que toleremos el aborto y no digamos nada, también quieren que aceptemos este ministerio jezabélico que se ha levantado en muchos lugares, en muchas iglesias, y se ha generalizado y ha cundido como lepra en los últimos meses y años, en especial en ese movimiento apostólico, profético llamado ministerio quíntuple, que es el que más está enfatizando este espíritu de Jezabel, que es donde más se ha manifestado. Este espíritu de promiscuidad espiritual lo va a ver enseguida. Y mire, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, no es, que se dice ser, profetiza. Hoy en día, y lo he dicho en más de una ocasión, en distintas conferencias, en distintas iglesias, países, hoy en día el pastor ya no quiere ser pastor, ahora es el apostolator, el apóstol, claro. Entonces, como dice que tomó el ascensor y se subió una gradita más, dice que ahora ya es apóstol, no quiere que se le diga pastor, se siente ofendido. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo que pastor? Yo soy apóstol. Ser apóstol es más que ser pastor. Hermano, no me trate de pastor. Pastor fui hasta hace tiempo atrás, ahora soy apóstol. Si imagínense, llega Jesús y dice, apenas soy el buen pastor, compadre. Son más que Jesús, se cree más. Jesús apenas era buen pastor, estos tipos son superapóstol. Ahora escuche, suben en el ascensor, pasan disque de pastor a apóstol. Y la esposa del pastor no se puede quedar relegada, hay que darle algún título para que se contente, un contentillo. ¿Qué le van a decir? La profeta. La profeta le dicen, ¿dónde está la profeta? La profeta. La profeta. No saben ni siquiera hablar español y quieren enseñarnos Biblia. No se le dice profeta a la mujer, se le dice profetiza. Y como acabamos de ver, la última profetisa de la Biblia fue una bruja llamada Jezabel, ese espíritu jezabélico. Esa mujer Jezabel que se dice profetiza, no profeta, profetiza. ¿Qué hacía ella? Supuestamente profetizando. Pero enseñar y seducir a mis siervos. Enseñar y seducir. Mire la estratagema de la Jezabel. Enseña sin tener autoridad para hacerlo. No tiene el respaldo de Dios. Ella usurpa el título de profetisa. Se presenta. Yo soy la profeta fulana de tal. Gran campaña apostólica y profética. Con la profeta fulana de Chimoltrufia. O Chilindrina, o cualquiera de ellas. La profeta. ¿Y a qué cree que va a subir? A enseñar. Pero también suben a qué? A seducir. El otro día yo estaba viendo un Facebook de una supuesta profeta. Y quiero hacer una aclaración. ¿Hay mujeres con don de profecía? Sí, respeto. Yo he visto, me consta, soy testigo. Mujeres de oración que tienen comunión con Dios y
que conocen bien la palabra. Conocen bien la palabra, escuche lo que estoy diciendo. No es que hablan cualquier disparate, no. Conocen bien la palabra. Saben que nunca la profecía puede ir por encima de la Biblia. Se tiene que circunscribir a lo que es el don de profecía para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Pero no para estar de casamentera. El Señor me ha revelado que perico se case con la perica. ¡Bruja! Y los dos ni se enteraron ni se gustan. Yo he visto matrimonios formados así por estas personajillas que se presentan en los púlpitos. Y a esto quiero llegar. Pero he visto mujeres con don de profecía ir y decir, hermano, el Señor me ha dicho esto de usted así. Y el Señor me habló en sueños y me dio esta palabra. Y la persona que recibe el mensaje sabe que es de Dios. Aunque a veces no le guste, pero sabe que es de Dios. Y yo creo, y lo digo delante de los pastores acá en el Perú, yo creo que una mujer o un varón pueden tener el don de profecía activo. El don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, yo creo. Pero aquí estoy hablando de mujeres que usufructúan un título que no les compete y se presentan como la profeta. Y se suben a los púlpitos a enseñar, no Biblia, sus propias visiones. Aquí tenemos un ejemplo. La esposa de Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, que en sus múltiples videos en internet, esa mujer divaga en los púlpitos, ni siquiera usa la Biblia. Solo griterío, histeria, hace gritar a las otras mujeres, ¡griten más fuerte! Recuerdo cuando esta mujer se presentó en una ocasión en un púlpito y les decía a las mujeres en un congreso de mujeres, pujen, 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 hasta que den a luz la visión. Y era un griterío campal. Nunca usó la Biblia. A eso me están entendiendo a lo que me refiero. Casos así, un griterío. Yo no le miento, hermano, y discúlpeme que lo tenga que decir por televisión. Qué triste. Pero cuando esta mujer hizo esto, en esa oportunidad, pastores que estaban allí salieron asqueados porque vieron a las mujeres defecar y orinarse en medio de sus asientos en el intento de pujar. Mientras los hombres predican todo está chévere, pero cuando se sube una mujer a predicar, prepárate. Prepárate, diablo, porque te vamos a pisar la cabeza. Prepárate, serpiente, porque te vamos a coger y te vamos a hacer vomitar todo lo que nos has robado. Nos has robado nuestro sacerdocio, le has robado la autoridad a nuestros hombres, le has robado a nuestros maridos, le has robado a nuestros hombres masculinos. Pero ahora te voy a pisotear la cabeza, desgraciada Jezabel, desgraciado diablo, sí, desgraciado, desgraciado, desgraciado. Ay, no diga eso porque eso no se dice en la universidad. Eso no se lo enseñó como es la homilética y la pelética y todo el lío ese. Ay, donde se levanta una mujer, ay, prepárate porque hay enemistad entre el diablo. Ay, por eso fue con Eva. Adán le dijo a la mujer, pero Eva le dijo, el diablo lo señaló de frente y con el dedo de Jehová lo señaló y le dijo, y lo acusó, el dedo de la mujer lo acusó. Escúchame, pastor, ¿lo está oyendo? Ay, no deja eso en el púlpito, pastora. Mire, pastor, mire usted, pastora, mire, más vale que tenga ese marido bien fumigado, yo. Porque si tú no lo fumigas, mijita, otro te lo va a querer a fumigar. ¿Y sabes qué? Jesús, mira, tírame buena onda. Hay ondas que vienen no muy buenas para acá. Tírame buena onda. ¿Viste? El hijo del carpintero y los que estaban en el lugar donde nació Jesús. Ahí mismo, donde en el lugar no fue en Generacer. Eso.
soy el hijo del carpintero. ¡Tenía que ser carpintero! No me van a decir no que ser Elías. Es que Elías le dio la monga a la depre, sin vergüenza. Por eso no mató a la perra Jezabel. Por eso no la mató, porque le dio la depre. Y aquí también te da la depre, ¿ah? Y a Jesús también le dio. Lo que pasa es que Jesús se fue corriendo a orar, mientras que Elías se echó a dormir. Y le dije, y cuidadito, te estoy hablando a ti, humano. Como te trates de burlar de mí, juicio de Jehová te viene, porque soy profeta que puedo mencionar juicio contra ti. Así que más vale que como te trates de burlar de mí, juicio de Jehová te viene, porque soy profeta que puedo mencionar juicio contra ti. Así que más vale que te arrepientas y te entregues de verdad a Cristo, no vengas a jugar conmigo. Y le dije a Satanás, el juicio contra Satanás es que por cada hora que yo invierto en un hombre de esto, mujer, me das uno de ellos. Y yo miraba aquel caballo, y miraba aquel general, con aquel vestido, con aquel traje de general azul, ese azul y ese dorado, y tenía su boina aquí puesta. Los que no les gustan el sombrero, y piensan ahí que los sombreros solo usan los negros y los indios. ¡Qué mentecato! Jesús traía una boina puesta. Mis hijos son un arma de guerra. Por eso cada mañana me paro por ellos y le digo, no conocerán el mundo. ¡No conocerán el mundo! ¡No lo conocerán! Porque ellos te servirán. Porque bendito es el fruto de mi vientre. Tú lo escribiste en tu palabra. Tu palabra no miente. Tu palabra es la verdad. Y yo estoy dispuesta a que me hagan picadillo con tal que mis hijos vayan a ser tu voluntad. Y me duele la oposición muchas veces de los de adentro y de los de afuera. ¿Sí? ¡Pero! ¡No me doy por vencida! ¡No me doy por vencida! ¡No me doy por vencida! Yo soy la niña caprichosa original. Mira y aprende. ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi ballet? Tengo calor, tengo frío. ¿Por qué las paredes no combinan con mis zapatos? Esta fue Miss Piggy en La Niña Caprichosa. Barbaridades que pasaron. Y les decía, es un espíritu demoníaco que se está manifestando. Imagínense la excusa que puso ella. Eso es lo que están presentando estas pseudoprofetas de la prosperidad. Por eso yo, David Diamond, denuncio ese ministerio falso. No usan Biblia. El Señor me mostró, el Señor me dijo que yo lo vi en un caballo, que con boina militar, como dice Ana Maldonado en un video. O sea que se debe confundir. Seguramente Ana Maldonado se comió tremendo, que se llama la comida acá en Perú, papas a la huancaína, con fideo saltado, encima menestra, tallarines, se comió frijoles, un gato, no sé, y confundió en el sueño al Che Guevara con su boina, con el Señor Jesucristo. Me imagino que eso debe pasar. Pero lo cierto es de que lo presentó como la gran revelación en un congreso de mujeres en Miami. Terribles barbaridades que están haciendo estas mujeres en los púlpitos. Atrocidades. Cosas ya fuera de control, que rayan en la locura, en la insensatez. Pero voy a tomar un poco más de rapidez en el mensaje. Estas pseudoprofetizas hoy en día enseñan y seduzcan. Y esto quiero llegar, le decía esto. Si usted busca la palabra profeta en Facebook o busca la palabra profeta en Google, antes de que termine de escribir la palabra profeta, ¡chorizo! Lista interminable de profetas y profetizas de iglesias queriendo que las inviten a predicar. Y Jesús bien dijo, se levantarán muchos falsos profetas. Muchos. Dios no los levantó, solitos se autodeclaran. Es más, Jesús dijo, se levantarán falsos profetas. El diablo no los levanta, se levantan solitos. Y va también para los varones, no solo para las mujeres. Se levantan, nadie los levantó. Nunca una palabra de Dios para que se les levante. No, se levantan. ¿Y sabe cómo se levantan? Dividiendo una iglesia de sana doctrina, dando golpe de estado a un pastor que por años les enseñó la palabra y fue un fiel maestro.
se rebelan, no les gustó algo del pastor, se pelean, le dividen la iglesia y armar el kiosco al frente. Dios nos lo llamó al ministerio. Su rebelión los hace entrar al ministerio. Pero hay una famosa ley que dice, divide y te dividirán. Lo más lindo es cuando un predicador, un pastor, comienza una obra de cero. O por último lo ponen a cargo de una iglesia ya constituida y son sus propios pastores quienes le despiden con la bendición de la iglesia. Diciéndole, hermano, reconocemos tu llamado, reconocemos el ministerio que Dios ha puesto en tu vida, en tu familia, y nosotros te deseamos el más grande de los éxitos. Te vas como entraste por la puerta ancha, te vas bien, te vas bendecido, acá te amamos, sigue adelante en tu camino, que la iglesia que vas a tener a cargo crezca, se multiplique como las estrellas del cielo, que Dios te bendiga, que tengas muchas almas a las cuales le puedas predicar la palabra de Dios, te mantenga fiel, sigue adelante. Qué lindo sería despachar así a todos los misioneros y pastores. Pero no. ¿Qué pasa? Se van peleando como perro con gato y a armar la iglesia allá, llevándose a la gente con mentiras, calumnias, chismes. Ni siquiera tienen un principio, y es una de las palabras que está faltando, pastores, enseñarle al pueblo evangélico, y empezando por los mismos pastores. Hay una palabra que parece haberse olvidado en el diccionario, se llama lealtad. Yo lo digo con toda claridad. Perdónenme, pastores, amados hermanos, hermanas. Una de las palabras que el mundo evangélico debiera recordar es lealtad. La lealtad. Tener respeto, gratitud por quienes alguna vez te enseñaron la palabra. No olvidar a tu maestro, al que te enseñó. Y así tengas problemas con esa persona, porque es natural en las relaciones interpersonales tener roces, pero ante todo, tener en cuenta y en claro que hay un respeto, una lealtad que se debe tener. Se pelean de cualquier niñerío, de cualquier tontada, y empiezan los resentimientos, los odios, las difamaciones, las calumnias, los cuentos, los dimes, diretes, dentro del mismo pueblo. Yo estoy viendo hoy en día en el internet no una guerra contra la apostasía, no. No es una guerra contra los falsos ministros y sus herejías, no. Pelean por niñeríos. Por niñeríos. Que se puso corbata para predicar, no, que no. Me parece ya esto que va muy allá, muy lejos de lo que Dios nos manda a hacer. Y discúlpeme, y yo lo digo a la gente que sigue nuestros programas en internet, a la gente que tiene respeto por el pastor Josué Irión, por el pastor Gary D., Marco Morales, Antonio Bolaines, Chuy Olivares, mi persona y muchos otros que estamos tratando de servir a Dios predicando la sana doctrina a nivel internacional. Pero yo les digo a esa gente que escucha nuestras prédicas, por favor, nosotros no los estamos comandando en una guerra interpersonal y por ridiculeces. Nosotros no estamos discutiendo si se corta el pelo o no se corta el pelo, eso a mí no me importa. Esos argumentos ridículos, fuera. Nosotros combatimos, no contra las personas, no contra Cash Luna, no contra Dante Gebel, no contra Guillermo Maldonado, no contra Ana Méndez, no contra Ronnie Chávez, no contra Dina Santamaría, no contra ellos, sino contra las barbaridades que están predicando. Es contra eso que estamos. Y nos ratificamos en nuestra posición. Y claramente yo llamo la atención a todo ese pueblo evangélico de sana doctrina que en internet se ha levantado a pelear por ridiculeces, por cosas que no vienen al caso. Y no es justo, tampoco. Nosotros no somos promotores de un grupo de rebeldes en la iglesia, no. Somos parte de un pueblo de la sana doctrina que ha entendido que tenemos que combatir ardientemente por la fe, no por ridiculeces. Por ridiculeces. A mí me han dicho que se quite la kipá de la cabeza, está judaizando la iglesia porque yo usaba la kipá. Le he dicho, perfecto, no voy a usar kipá. Y van a ver que el mensaje no cambia. No es la kipá o no la kipá en la cabeza. No es lo que hace el mensaje. Que se viste así, que se viste allá. Es el mensaje el que tiene que ser analizado. Es el mensaje.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. El infantilismo espiritual, la carnalidad de muchos ministros e iglesias en Latinoamérica. Es una barbaridad. Qué increíble. Nosotros queriendo ir a un nivel de madurez mayor y nos damos cuenta que los que quieren defender la sana doctrina a veces son niños espirituales que no saben ni de lo que están hablando y atacan a ministros de sana doctrina que con tanto sacrificio están llevando la palabra de Dios. Y lo digo claro, es lamentable ver a muchachuelos que no tienen pastor, que no tienen iglesia, que no se sujetan a ningún ministerio de sana doctrina, hacer videos en internet, muchachuelos que tienen tal vez semanas de convertidos, hacer videos en internet para atacar a siervos de Dios de sana doctrina y todavía calumniando. Y cuando usted averigua quiénes son, nada, cero a la izquierda, nadie sabe quiénes son, de dónde salieron. No tienen un pastor y nos enteramos que ellos no creen en el ministerio del pastor. Dicen, no, Jesús es nuestro pastor, no nos sujetamos a nadie. Ah, ahí los tiene ellos, queriendo enseñar sana doctrina cuando están viviendo una auténtica herejía. Y el pueblo evangélico tiene que saber identificar. ¿Por qué? Y lo digo claro a los pastores. Porque hoy en día gente de la noche a la mañana salen a emitir en internet sus opiniones, lo que ellos creen que es y no lo que la Biblia dice. Y le hacen un flaco favor. ¿Por qué? Porque uno se pregunta y dice, ¿por qué estos pseudoministros, estos muchachuelos que salen en el internet hablando barbaridades, estupideces? ¿Por qué no combaten contra las herejías de estos apóstoles de la prosperidad? ¿Por qué no confrontan con la misma vehemencia y persiguen de la manera en que lo hacen contra nosotros a estos apóstoles de la prosperidad? ¿Sabe por qué? Porque trabajan para ellos. Y el pueblo evangélico tiene que cotejar. Yo quiero decirlo claro, escúcheme bien. A mí me ha dolido tanto en el corazón, cuando yo escucho decir, Gille Ávila es ecuménico. ¿Por qué? Porque Benny Hinn se toma una foto con él. Y quieren demeritar el ministerio de un hombre que durante 40 y tantos años ha hecho lo que ellos jamás harían. Y no es de que yo idolatre a Gille Ávila, como han dicho. No. Yo reconozco, y creo que muchos de ustedes, pastores, son resultado de las campañas donde este hombre alguna vez predicó. Y por una fotografía, ¡pum!, 40 años de ministerio. Y los infantiles espirituales, los niños espirituales, sí, es ecuménico. No disciernen, no analizan. Es un pueblo que a cualquiera que se dice defender la sana doctrina, le creen. Y no ponen en la balanza. ¿Qué es lo que estamos predicando? Y quiero decirlo claro. David Diamond, yo no me considero profeta. No me considero rabino. No me considero maestro. No, señor. Es más, yo no me considero ser dueño de la verdad. Yo predico y trato de agradar a Dios con esfuerzo, con amor, con ahínco. Dios sabe con qué grado de amor le sirvo. Yo no me paro en los púlpitos a pedir plata. Yo no me paro en los púlpitos con guardaespaldas. A mí me secuestraron. Yo lo he contado repetidas veces. Con 3 revólveres intentaron matarme y no pudieron, la bala no salía. Dios me guardó y voy a estar andando con guardaespaldas yo para venir a predicar a Perú o a Chile, como han dicho. ¡Qué barbaridad! Calumnias, difamaciones, infamias. Venimos predicando del arrebatamiento. Venimos enseñando cantidades de videos. Cómo se formó la Biblia. Papiros, pergaminos. Eso. ¿Cuándo enseñan en las iglesias? Para que el hermanito aprenda eso tiene que pagarse un seminario que a veces le cuesta 3 o 4 años de estudio y pagando. Y nosotros hemos tratado de poner en el internet las enseñanzas para que el pueblo aprenda. No somos perfectos, yo no soy perfecto, cometo errores. Y le pido perdón a Dios que tenga misericordia de mí y me perdone por los errores que cometo como humano, como tú los cometes o como cualquiera lo cometería.
pero nunca me he levantado con mala intención contra alguien. Y Dios me guarde de levantarme con mala intención. Yo nunca me he metido en la familia de estos predicadores apóstatas para atacarlos por su familia, no. Pero sin embargo ellos sí se metieron con mi familia. No respetaron ni siquiera la muerte de mi padre. Eso dice mucho de la calidad de gente que son. Y el pueblo evangélico tiene que saber poner en la balanza qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estos denuncian. ¿Y qué enseñan? Lo peor de todo es de que atacan y no enseñan. Nosotros tenemos, con todo respeto lo digo, autoridad para denunciar a los apóstatas, porque hemos enseñado la verdad. Hemos dicho, esta es la palabra, así lo dice. Por ende, estos están mal. Y nosotros tenemos que ser claros y contundentes a la hora de predicar. Tenemos que ser frontales. Pero nosotros nos gozamos en las tribulaciones, en las persecuciones, damos la gloria a Dios. Porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Nosotros damos gracias a eso. A Dios por eso. Pero tengo la conciencia en paz. Mire, hermano, y esto hay que dejarlo claro. Los verdaderos siervos de Dios están padeciendo un nivel de persecución terrible. Una persecución sigilosa. Una cosa es perseguir a un siervo de Dios y otra cosa es denunciar a un falso apóstol, a un falso profeta, a un falso ministro. Ahora mire, este espíritu de Jezabel enseña, seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seducidos a fornicar, no solo físicamente, sino espiritualmente, con doctrinas de error, con doctrinas falsas. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que existió en los días del profeta Elías. Era una mujer misteriosa. Inducía a la fornicación espiritual, a la seducción, a la hechicería, al embrujo, un poder infernal para atraer en sus redes a esos falsos profetas, a los profetas de Baal. Jezabel en la historia fue una mujer real, que fue esposa del rey Acab, cuenta la historia bíblica. El rey de Israel, Acab, estaba casado con esta mujer pagana que adoraba a dioses falsos, entre ellos a Baal. Y ella era a la vez la que presidía las ceremonias. Tenía centenares de profetas, sacerdotes de Baal bajo sus órdenes. Ella comandaba. He aquí la primera característica del espíritu de Jezabel. Una mujer que se enseñorea de la autoridad del varón, soberba. Lo tiene a su merced. Bajo sus pies. Y servían cultos paganos. La historia nos cuenta, la historia bíblica nos cuenta acerca de esta mujer. Pero la historia secular es mucho más incisiva, mucho más investigativa acerca de Jezabel. Y se cuenta que esta mujer, Jezabel, no era la única mujer, sino que habían muchas mujeres prostitutas que trabajaban a su servicio y que hacían tremendas orgías en lugares públicos, en los lugares altos, en los cerros. Orgías de desenfreno sexual, donde el lesbianismo, el homosexualismo o la sodomía, orgías terribles en honor a los dioses, en especial a Baal. Eso es lo que ella lideraba. Lideraba la inmoralidad sexual del pueblo, siendo la primera dama de la nación, siendo la esposa del rey. Mire el poder que tenía. Es una mujer que tenía poder político, tenía poder económico, tenía influencia y encima comandaba un grupo de falsos profetas que hacían todo lo que ella decía, sin cuestionar, sometidos. Una verdadera mujer en el ministerio sabe escuchar y someterse al consejo de los varones ancianos. Pero hoy en día hay iglesias que parecen club de mujeres, solo entre mujeres. No escuchan el consejo del varón, tienen en poco. La característica del espíritu de Jezabel es mirar al varón de igual a igual o por debajo. Un sentimiento de superioridad, de soberbia, de engreimiento, de manipulación. Ojo, esta palabra, manipulación. Un sentimiento de capricho. La mujer jezabélica es una mujer caprichosa. A la buena o a la mala, quiere salirse con la suya. Pataleta en medio, no importa, pero quiere lo que le da la gana.
Y si el marido no puede complacerla, se declara la guerra. Cuando el marido no cumple sus caprichos, sus antojos. Es una mujer que no acepta un no por respuesta. El espíritu de Jezabel obra en mujeres que tal vez nunca fueron buenas hijas, mucho menos serán buenas esposas. Peor, madres, no son buenas madres. Porque transmiten a sus hijas ese sentimiento. No te dejes por tu marido. Está bien, lo he dicho claro. Una mujer debe defender su dignidad. Debe defender su dignidad. Y el varón no puede ser un abusivo que la golpee. El hombre que golpea a la mujer no es hombre, es macho, animal. Así de simple, mijo. Yo no estoy defendiendo el maltrato contra la mujer, Dios me libre. Y más aún contra nuestras hermanas. Pero hoy en día hay no solo violencia física, pastores. Yo recuerdo ahora el gobierno en Argentina recientemente tuvo que crear una oficina de quejas de varones quejándose contra el abuso de las esposas. Terrible. Yo pensé que era la suegra la que le pegaba al yerno. No había sido. No. Y fuera de bromas. Pero ahora no solamente hay una violencia física, hay una violencia psicológica, hasta sexual. Y discúlpeme que me meta en este tema. Mujeres, esposas, aún esposas de pastores, que castigan a sus esposos, lo digo literal, y perdóneme, el Espíritu Santo me está guiando a decirlo. Están castigando a sus esposos, privándole de la relación sexual en el propio matrimonio, solo por un capricho de ella. El marido no le dio gusto en algo y castigado meses. ¿Creen que ese es un castigo? Una forma de presión. Ese es el espíritu de Jezabel. Y después el marido, en un momento de debilidad y de error. ¿Cuántos amigos míos, pastores, han pasado por esa situación? Cayeron en adulterio. Y se acabó todo. El ministerio, la familia y todo. Quedó destruido. Yo lo he visto. No son mujeres sabias. El espíritu de Jezabel es lo que la Biblia en el libro de los Proverbios dice: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su propia mano la derriba. Ese es el espíritu de Jezabel. Una mujer que no está para servir al marido, no está para servir a Dios, ni servir a la iglesia, no. Ella no está para servir, está para hacerse servir. Está para competir contra la autoridad del marido. No es ayuda idónea, es competencia ideal. Como si el ministerio pudiera ser bicéfalo. Yo nunca he visto una persona con dos cabezas andar en la calle. ¿Usted vio? Eso ya no es persona, es un monstruo, pues, mijo. Y quieren que en la casa hayan dos cabezas. No hay sujeción. Y lo he dicho claro. El que la mujer se sujete al varón no quiere decir que ella sea menos. No, mijitos. Cada cual en su lugar. Los hijos no pueden estar por encima de los padres, la mujer no puede estar por encima del marido. Estoy hablando de familias cristianas, yo no estoy hablando de familias inconversas. El diablo hará que sus hijos vivan como sea. Pero los hijos de Dios tenemos que vivir la palabra, dando el ejemplo. Para nosotros hay reglas, mijo, aquí no es dibujo libre. Estoy disfrutando mi Inca Kola, el refresco típico del Perú. Ahora escúcheme, atiéndeme esto por favor. Este espíritu de Jezabel compite contra la autoridad del varón en el ministerio. Hoy en día son las esposas de los pastores en muchas iglesias las que han tomado el sartén por el mango. El marido solamente es el títere que sale a hacer la función, pero la que maneja la piola, viste, el cordón, es la mujer. Ella es la que maneja la economía, la que da las órdenes a todos y todos sometidos a lo que ella diga. Y hay de que ella no le hagan caso a la patrona, a la pastora, a la jefa, a cuadrarse, general. Ese espíritu antibíblico, antiescritunario, se ha convertido hoy en día casi en legalización ministerial. Está legalizado casi. Y miren, ¿sabe qué es lo triste? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hoy en día, el espíritu de Jezabel está practicando, atiéndeme por favor, violencia espiritual. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Violencia y abuso espiritual. Yo tengo que ser claro en esto. La mujer del pastor tiene que ser una mujer que haga una relación pública entre los hermanos, hacer como de relacionista pública,
compartir con todos los hermanos, ser un vínculo con el pastor. Ser un vínculo con el pastor. Que la esposa del pastor ayude al hermano a relacionarse con el pastor, a compartir, confraternizar, a ser una mujer creativa para mantener unida a la familia, también la iglesia. Pero si una mujer no es capaz de gobernar a sus hijos, ¿cómo va a educar, va a ayudar y va a moldear a la iglesia con su esposo? Eso no se puede. Ese espíritu de Jezabel es un espíritu de abuso. Estropean. Aquí se hace esto, aquí se hace aquello, se hace como yo digo y como yo digo. Cuernos. Se hace como Dios manda. Uno tiene que sujetarse a la autoridad mientras la autoridad se sujete a la palabra. El día que se desvía de la sujeción a la palabra, el predicador o predicadora, ¿cómo me voy a sujetar? Porque me diga suicidar, te lo voy a hacer. Hermanos, ese espíritu de Jezabel es terrible. Jezabel utiliza la fornicación espiritual para traer a sus redes a hombres de Dios. Y quiero también hablar acerca no solo de Jezabel persona, en el sentido de mujer, de ministros ordenados o mujeres en ministerio, sino en este sentido, présteme atención. El espíritu de Jezabel es un espíritu seductor, que abarca también a hermanas que vienen a la iglesia a conseguir hombre, no a adorar a Dios. Yo recuerdo bien las palabras de una, entre comillas, esposa de pastor, que les decía a las muchachas solteras de la iglesia: hijita, desabotónate un poco más la blusa porque así no vas a conseguir marido aquí en la iglesia. En esas palabras, yo me quedé atónito al escucharlo en vivo y en directo. La esposa del pastor les decía eso a las hermanitas: ya hijita, tienes que acortar un poco más la falda, abre un poco más la blusa, hijita, tienes que pintarte un poquito mejor. Yo estoy de acuerdo que una mujer, bueno, es coqueta naturalmente, bueno, tiene cuidado de sí misma, pero ya ser seductora, un espíritu de seducción, de atracción sexual, manipulando y trabajando aún en las niñas, en las señoritas, en las iglesias, aún en mujeres casadas. Los pastores tienen que tener cuidado. Pastores, ustedes no están jugando a ser pastores y el diablo no juega a ser diablo. Como me enseñaba el pastor Vidal Alvarado en Centroamérica, para que un ministerio se destruya no hace falta un día, hace falta un segundo. Y ese espíritu de seducción, ese espíritu de atracción sexual, de desenfreno, de lujuria, hoy en día ha invadido los púlpitos. Vaya usted a ese congreso de mujeres apostólico-proféticas. Vaya a esos congresos. ¿Y usted qué va a ver? Atienda. Mujeres casi desnudas haciendo bailes eróticos en los púlpitos. ¡Qué vergüenza! Ezequiel 22, 26, primera parte del versículo. Dice el Señor: sus sacerdotes, pudiéramos decir hoy sus pastores, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. La palabra del Señor nos dice cómo pueden las escenografías típicas de los conciertos de rock anticristiano, cómo pueden sus efectos de luces estroboscópicas, su humo, su ambiente de discoteca, sus ritmos sensuales y frenéticos, cómo los ritmos bailables y decadentes, cómo los ritmos sensuales, cómo los ritmos de tabernas, como también los temas arrabaleros y de cantinas pueden entrar a formar parte de las alabanzas al Señor, o peor aún, de los altares de iglesias cristianas, que deben ser reverentes para con ese Dios. ¿Cómo se puede bailar en un altar como se baila en una taberna? ¿O cómo se puede usar la música y los ritmos que usted ha visto en este mundo, que han servido para adorar a los ídolos de la farándula, los ídolos decadentes? ¿Cómo puede servir estos ritmos para llevar y traer
la presencia de Dios, llevar al pueblo y traer la presencia de Dios. Son ritmos que sirvieron para estimular al pecado y ahora llevarlos para cantarle y ministrarle al Señor. Aún así se le cambie la letra y se le ponga letra aparentemente cristiana. ¿Será que no recordamos que el reggaetón nació como una de las formas de la adoración a este rey también africano, Selassie I, quien se hizo llamar a sí mismo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que la música reggae fue hecha precisamente con un motivo religioso de alabanza a este hombre? ¿Cómo podemos revolcarnos en el piso desordenadamente ante un Dios que la Biblia nos dice que es un Dios de orden y nos llama en 1 Corintios a hacerlo todo decentemente y con orden? Sin pudor, a mover la cadera, a mover la cintura eróticamente, dizque alabanza profética, a seducir. Iglesias, como acá en Perú, la secta Agua Viva en Lima hizo un desfile de modas en traje de baño para que las hermanitas solteras salgan a mostrar sus cuerpos, a ver si hay algún hermanito que tan carnal como ellas. ¡Qué barbaridad! La verdadera mujer de Dios no necesita enseñar su cuerpo. La verdadera mujer de Dios clama a Dios para que Dios le dé un hombre que la ame, la respete y la haga respetar. Pero no que la saque a pasear como un perro de raza. No, mijo. Impresionante. Como hoy en día, en los mismos altares, en los mismos púlpitos, suben mujeres sin pudor, sin decencia. En el Facebook yo miraba el otro día, me mandaba un pastor, me decía, mira esto, sale una profetisa, pero por favor, más pintada que un muñeco, que un payaso, recontra, pero lo peor, nada, salía de la pintura en minifalda, amarrada aquí, el ombligo, se le veía el ombligo acá arriba, pero sensual, y decía, ¿por qué será que hay tantos varones, hermanitos, que se inscriben a mi Facebook? Todavía. Yo lo escribí. Claro, le dije, porque el diablo anda suelto y los carnales, como tú, andan detrás de personas como tú, que andan mostrando su cuerpo con erotismo, sin temor de Dios. Por eso te buscan. Porque hay otros tan podridos como tú. Porque tengo que ser bien claro. Y usted llamará legalista. No hay problema, ¿qué me importa? Escúcheme bien. De la abundancia del corazón no solo habla la boca, sino la vestimenta. Nunca se olvide. Nunca se olvide. Es que Dios no mira la apariencia, a ver, corazón, que tan podrido estará tu corazón que hasta la apariencia se te sale por donde no debe. Ya la realidad, ese espíritu de lujuria, de fornicación, de inmundicia, ha cundido dentro de muchas iglesias, púlpitos, altares. Ese espíritu de Jezabel anda suelto. Pero también ese espíritu de Jezabel se manifiesta en otra faceta. ¿En cuál? Atienda. Ese espíritu de Jezabel se viene manifestando de otra manera, seduciendo espiritualmente. Pastores, atiendan bien. Seduciendo a doctrinas de error, a doctrinas falsas. Así como Jezabel tenía su séquito de profetas de Baal a sus órdenes, hoy en día este espíritu de Jezabel ha hecho arrodillar a cantidades de pastores que se han vendido a la apostasía. ¿Qué es lo que Jezabel les ofrece? Yo te voy a dar una iglesia grande. Conmigo vas a tener multiplicación. Conmigo tu iglesia va a crecer en número, vas a ser un gran apóstol. Acuéstate conmigo en la cama, pásala bien conmigo espiritualmente, fornica espiritualmente con la ramera del Apocalipsis, con esa Babilonia, esa falsa creencia, y tu iglesia va a crecer. Están cayendo en las redes de Jezabel hombres de Dios. Hombres de Dios están cayendo en la seducción, en las redes de esta mujer espiritual llamada Jezabel. ¿Qué es lo que les ofrece ella? Placer. Placer. Como toda prostituta, ofrece placer.
¿Y cuál es el placer el placer que quieren tener estos predicadores mediocres y falsos de la prosperidad? ¿Cuál es su placer? Dinero para disfrutar y pasarlo bien. Hoy día un hermano me contaba en el almuerzo que tuvo la oportunidad de conocer a un predicador de Guatemala que se vino para este lado de vacación. Pero tremendo despilfarro de dinero, me decía. Que hasta en la cuenta encontraron ron, tabaco, tremenda borrachera, no solo comidera, tremenda borrachera. Claro, es que eso es lo que les da a Jezabel. Se acuestan con ella en la cama espiritual, fornican espiritualmente, ¿y cuál cree que es el resultado? ¿Qué placer le va a dar a ella? Es que no estamos hablando de placer sexual, no. Yo no estoy hablando de placer sexual, estoy hablando de ese placer espiritual, entre comillas, que ofrece Jezabel a los ministros que se revuelcan con ella, y perdóneme la vulgaridad de la palabra. Se revuelcan con Jezabel en la cama. ¿Para qué? Para obtener placer, poder, éxito y crecimiento, multitudes. Pero primero, antes de eso, deben revolcarse con ella en la misma cama de inmundicia y de abominación doctrinaria y espiritual. Ella los seduce, los emborracha con sus placeres, hasta hacerles perder la cabeza a los hombres de Dios y hacerlos delirar. El G2 es un espíritu jezabélico. Y lo digo claro, a mí me ha tocado ver cómo mujeres que antes eran de oración, humildes, esposas de pastor, qué ejemplo de vida que eran, ejemplo de pareja. Y hoy en día, no, mi hijo, pura apariencia. Suben al púlpito agarraditos de la mano, cualquiera cree que están recién casados, bajan del púlpito y no se pueden ni ver. Terrible. Pura apariencia, puro fantoche, parece la farándula en Hollywood. Mujeres de farándula. Ahora ya no andan humildes, no. Trajes carísimos, zapatos importados. ¿No? Lindo sería que fuera como una bendición de Dios, chévere. No, es de lo que roban a la gente. Y ustedes las ve, todo en copetudas. Unos peinados que parecen pájaro loco. ¿Conoce el pájaro carpintero? Teñidas de todo color, parece un arcoíris su cabeza. Se pintan de todo color el cabello. Ustedes las ve. Y cuando se acerca una hermanita humilde de condición, la miran como la sirvienta o la hermana. Recuerdo muy bien la esposa de un pastor en Bogotá. En cierta ocasión, yo entré al camarín, ellos estaban dando una conferencia acá en Perú. Y me hicieron llamar porque me conocían. Pasé a la oficina, al camarino que le habían preparado a esta pareja de predicadores que llegó de Colombia acá al Perú y que me conocían desde Colombia. Escuché bien. Y recuerdo, este no es un testimonio, es un testimonio porque es triste. Terminó de predicar la esposa del predicador, la que ahora se hace llamar profetisa o profeta. Entró, se sentó en una silla y agarró y de una manera groserísima la llamó a una de sus asistentes. Venga para acá, inmediatamente. Gritándola, sin respeto, ni siquiera hermanita, por favor, venga un momentito. No, venga para acá. Y pasa la hermanita. Tráigame este momento una fuente, un pocillo con agua tibia y láveme los pies que estoy cansada de predicar. Gánese la bendición. Atienda a la sierva. Hacerse lavar los pies, hacerse secar y píntame bien las uñas, le dijo. Y apúrate que tengo prisa. Yo me quedé sorprendido. Qué contraste entre la mujer que estaba en el púlpito y la que yo estaba viendo después de menos de 5 minutos de haber predicado. Agresivas. En las iglesias del G12 y en estas iglesias de la prosperidad, la que manda es la mujer, no el pastor. La que manda. Ella es la que decide todo. Como en el caso de Jezabel en la historia bíblica. Había un hombre, dice la Biblia, que se llamó Nabot. No puedo leer todo el capítulo en cuestión porque es largo el pasaje. Este hombre se llamaba Nabot. Tenía una extensión de tierra que le habían dejado sus padres, probablemente antes de morir o al haber muerto, como herencia. Y el rey de Israel, Acab, un auténtico mangazo, se hacía mangonear con la esposa, un mandarina. Primero fue y negoció con Nabot, le dijo, por favor, véndeme la tierra. Y él dijo, no, guárdeme Dios,
de venderte, rey, lo que mis padres me dejaron en herencia. Él tenía un afecto sentimental a esa tierra porque sus padres se la habían regalado. Y el rey dice que regresó enojado y triste. Escuche bien, como mucho predicador a veces regresa a su casa después de un encuentro cuando no le salen las cosas como él piensa. Enojado y triste. Y ella le dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan deprimido? Y él le dice, fui a la era de Nabot y le pedí que me vendiera su tierra. Es más, hasta ofrecí darle una tierra en otro lugar para que se vaya. Y no quiso. ¿Y sabe qué le dijo esta señora, su esposa? Le dijo, pero tú eres el rey. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú tienes autoridad. ¿Y sabe qué le dijo? Déjame a mí. Le dijo, yo me encargo del asunto. Déjame a mí, le dice. Oh, pastores, es bueno compartir con la esposa las cosas que pasan en el ministerio, pero hay cosas que usted no puede dejar en manos de su mujer, porque Dios se las encomienda a usted y no a ella. Cuidado, pastores. Con respeto lo digo. Mire, esta mujer astuta, sagaz, tomó partido en la situación. Le dijo, rey, inmediatamente hazme 2 cartas, aquí están. Ella misma redacta, ponga el sello del rey y dice, yo me voy a encargar del asunto. ¿Y sabe qué mandó? A conseguir a 2 testigos falsos para que testifiquen contra Nabot, diciendo que ha blasfemado contra Dios y contra el rey, merece la muerte. Y lo convocaron a este inocente hombre a juicio, donde ya habían 2 testigos en contra, pagados por el mismo rey. Testificaron en contra mintiendo y apedreado murió Nabot. Entonces, ¿qué pasó? El rey se apoderó de las tierras, mandando a matar. ¿Todo por qué? Por iniciativa de su esposa, pero sobre todo porque ella lo indujo a matar. Una buena mujer te puede levantar en la vida. Una mala mujer no solo te acaba en el ministerio, te acaba de hundir en la más grande de las desgracias. Una buena mujer puede hacer de ti un hombre eminente. Una mala mujer te puede convertir en el más vil, miserable, en una piltrafa. Una buena mujer puede ser una ayuda para tu ministerio, un gran apoyo. Tu confidente, tu mujer, tu amiga, tu hermana, tu amante. Pero una mala mujer puede ser tu peor enemigo. Dormir con el mismo Satanás. Y acabarte todo en un momento. La mujer que no ora, la mujer que no ayuna de corazón, la mujer no realmente convertida es un peligro para un ministro. La mujer sancochada no pasó bajo el fuego del Espíritu Santo, medio que la entibiaron, la calentaron un poquitito en microondas. Esa mujer no sirve para esposa de pastor, porque todavía deja que sus instintos, sus impulsos, su astucia, su manipulación, sus caprichos, acaben. Jezabel es chismosa. Escuche bien, el espíritu de Jezabel es chismoso. A ver qué ha dicho la hermanita. ¿Qué ha dicho? Para luego ir, tirarla y hacer pelear. Chismosa, abusiva, celosa, manipuladora. El espíritu de Jezabel es un espíritu de control. El pobre marido no puede andar en paz. Esa mujer tiene celos hasta de su propia sombra. Oprime al marido, no lo deja vivir en paz. El marido se siente un perseguido político. Un secuestrado por las FARC. Sí, señores, yo he visto pastores vivir ese tipo de situaciones donde la esposa del pastor desbarata el ministerio porque la esposa del pastor empieza a tener celos de una hermanita, de otra hermanita, hasta de las ancianas de 80 años. Y prácticamente el pastor no puede relacionarse con los hermanos y hermanas porque la esposa es una celosa, manipuladora que se pone en el medio y no lo deja servir a Dios. Le trunca el ministerio. Por eso le dije, la esposa del pastor tiene que ser una mujer hábil en el mejor sentido de la palabra. Hábil en el mejor sentido de la palabra. Ayudar a relacionar, a confraternizar la iglesia. Pero una mala mujer en el ministerio va a ser una auténtica barrera para el ministro. Porque sus celos la van a llevar a tener celos hasta de su propia sombra. Y va a oprimir. Y va a querer que el marido sea un lacayo, no sea el pastor de la iglesia, sea el pongo.
el esclavo, que haga todo lo que ella diga, como en el caso de Jezabel y Acab. Mandaron a matar a Nabot. ¿Y sabe qué hizo Elías el tisbita, siervo de Dios? Salió al encuentro de Acab y le dijo: por cuanto esto hiciste, vas a morir y los perros lamerán tu sangre. Y también lo mismo pasó con Jezabel, aunque al final Dios tuvo misericordia en cierto modo de Acab, le alargó un poco más el tiempo. Pero déjeme decirle esto: ese espíritu de Jezabel, que se ha tomado por asalto los púlpitos y los ministerios, ofrece muchos placeres. Este espíritu de Jezabel está claramente descrito en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, profetiza contra ellas. Parecido a lo que hablábamos anoche. Profetas que profetizan de su propio corazón. Lo que ellos ven. Y se olvidan que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el que confía en su propio corazón es un tonto, dice la Biblia. Profetizan de su propio corazón. ¿Qué profetizan? Lo que ellos ven en su corazón. ¿Qué ven? Dinero. De dinero hablan. La Biblia dice: de abundancia del corazón fala la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué tienen en su corazón? Dinero. De eso predican. Y ven visiones. Yo no sé si se sueñan que les caen billetes, o como la falsa profetisa Ana Méndez, que dice: vamos a escuchar hablar a los billetes, y se coloca un billete en la oreja y predica. Claro, yo no dudo que los billetes le hablan, como están locas, todo escuchan. Los locos siempre escuchan voces. Por eso terminan en psiquiátricos, y algunas se escapan antes de tiempo, como el caso de la antes mencionada. Mire, este espíritu de Jezabel obra por medio de mujeres que profetizan de su propio corazón. Y le dice Dios al profeta Ezequiel: se dicen profetiza, sí, pues ahora profetiza contra ellas, predícales, confróntalas. Los verdaderos hombres de Dios en este tiempo tienen que tener los pantalones bien puestos, mijo, para confrontar la apostasía y a los apóstatas, enfrentarse sin miedo. Y di: así ha dicho Adonai el Señor: ay de aquellas que costuran vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Escuche bien. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para así mantener vuestra propia vida? Yo lo decía ayer en el mensaje: pescadores de hombres, como dice Mateo 4:19, o cazadores de almas. ¿A qué nos llamó Dios? Estas mujeres profetizas son expertas. El espíritu de Jezabel a ser un espíritu de prostitución, de promiscuidad espiritual. Es el mismo espíritu que manipula la ramera del Apocalipsis. Por eso recomiendo ver mi prédica Babilonia, la madre de las rameras. Ahí lo van a entender mejor lo que estoy diciendo en este mensaje. Un espíritu de manipulación espiritual y religioso, de doctrina. Este espíritu de prostitución, de lujuria espiritual, de lascivia espiritual, de obscenidad espiritual. Es un espíritu de magia. Es un espíritu de magia. Habla de vendas mágicas. Y quiero explicar este término. ¿Cómo usted puede justificar que una predicadora se suba al púlpito y les diga: colóquese un billete en la oreja, vamos a escuchar hablar a los billetes? Y la gente sea capaz de tragarse el cuento y les diga: aquí los de a 1000 y aquí los de 500, y pasen a dar plata. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír.
te tiene que oír. Yo soy tu amo. ¿Qué opera ahí? Auténtico espíritu de magia, de hechicería, de abominación. Un espíritu abiertamente falso. Cuando hablamos de este espíritu de magia, estamos hablando de adivinación, que trabaja con lo secreto, lo oculto, lo encubierto, lo recóndito, lo reservado, lo incógnito, lo tenebroso. Este espíritu de Jezabel opera con el poder de las tinieblas, un poder de misterio, un poder de adivinación, un poder de hechicería. Costuran vendas mágicas, hechizan, embrujan, embaucan, engatusan. Ese es el espíritu de Jezabel. Mucho me recuerda a ese pasaje de Gálatas capítulo 3, el cual yo había citado ayer en algún momento del mensaje. Dice, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ya a vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Recibisteis acaso el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano. Y después dice, me temo que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Pero a mí lo que me sorprende, pastores, hermanos, peruanos, peruanas, es que esta palabra en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿sabe cómo dice en el idioma original? La versión en lenguaje actual de la Biblia dice, oh Gálatas estúpidos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda palabra! Y otra versión más actual dice, oh Gálatas imbéciles. ¡Qué tremenda palabra! Oh Gálatas estúpidos, oh Gálatas imbéciles, les dicen en el lenguaje actual la Biblia, en el lenguaje verdadero, en el griego, imbéciles, estúpidos. Quiero explicar qué significa la palabra estúpido. De acuerdo al diccionario, el ser humano se guía por la razón y los 5 sentidos. En cambio, el animal por el instinto. Pero el estúpido, dice el diccionario, no tiene ni la razón ni el instinto. Nada. Es un animal. Yo nunca he visto a un perro cometer idolatría. Ese mismo espíritu. ¿Cómo puede tomar a una persona? Y mira, dice, Gálatas estúpidos, insensatos, necios o por último imbéciles. Le llama así en el original. Y después le dice, ¿quién os fascinó? ¿Sabe qué dice en el original? ¿Quién los embrujó? Y después, bueno, dice, tan necios sois. ¡Qué tremendo! El espíritu de Jezabel embrutece espiritualmente a una persona, pastores. Lo captura de tal manera que el pastor, el hombre de Dios, el siervo de Dios, se entontece. Y quiero poner un ejemplo históricamente bíblico. Jezabel, después de que el profeta Elías mandó a degollar a todos los profetas falsos, y yo digo eso, pastores, si hoy día, este momento, estuviera vivo el profeta Samuel, o estuviera aquí en la tierra, en Latinoamérica, el profeta Elías, hubiera hecho rodar las cabezas de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn y toda esa bataula de falsos profetas, los hubiera degollado, y no por falta de amor, sino por temor de Dios. Los hubiera degollado. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Él sí los hubiera degollado. Sin dubitar. Como hemos visto en anteriores programas de televisión, cuando Guillermo Maldonado en una prédica dice que Dios es como una ramera que abre las patas por un pacto. Tremenda frase. ¿Qué cree que el profeta Elías lo hubiera dejado pasar semejante declaración? Los degollaba ahí mismo. O Simón el Mago, dice Cash Luna que Simón el Mago estaba bien, que el que se equivoca es Pedro. Que no contento Pedro con haber matado a Ananías y Zafira, ahora quería asesinar a Simón el Mago, dice. Imagínense, ¿usted qué cree que el profeta Samuel hubiera dejado pasar eso? Lo degollaba ahí mismo. El mismo Moisés, a filo de espada, los hubiera atravesado.
Y mire qué pasó con el profeta Elías. Eliahú Hanabí, Eliahú el Tisbita. Elías degolló a todos esos centenares de falsos profetas que estaban bajo las órdenes de Jezabel. Los desafió a un duelo, dice la historia bíblica. Que el Dios verdadero mande fuego del cielo sobre el altar. Y los profetas clamaban a Baal, saltaban, gritaban, brincaban, agarraban cuchillos y se cortaban, se sajaban y gritaban. Y Elías dice que les decía, griten más fuerte. ¿Sabe qué dice en el idioma hebreo? Su Dios debe estar defecando. Eso les decía. Y dice que se les burlaba. En el libro de Reyes dice que Elías se burlaba de los profetas de Baal. Y estos con más ímpetu gritaban, ¡Baal! 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 Gritaban con fuerza. Y se sajaban, dice la Escritura en el libro de los Reyes. ¿Y sabe qué pasó? Llegó el momento en que Elías tenía que actuar, tomar posición. Dijo, arreglen el altar. Arreglen el altar. Pero hay algo que quiero resaltar de los profetas de Baal. Gritaban con ímpetu. Y gritaban, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Baal envía fuego! ¡Fuego! Saltaban como locos, como histéricos y se cortaban con cuchillos. ¿Acaso no es lo mismo que está pasando en muchas iglesias pentecostales de la prosperidad? Que dicen, ¡que descienda el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Gritan y gritan y gritan y gritan y gritan y nunca se chamuscan. ¿No están igual bajo ese mismo espíritu de aturdimiento? ¿Ese mismo espíritu de embrutecimiento espiritual? Pareciera que estuviéramos viviendo los días de Baal, de los profetas de Baal. Ya no en un altar para que caiga fuego físico del cielo, sino iglesias de la prosperidad que hablan de recibe el fuego del Espíritu, el fuego, el fuego, el fuego. ¿Pero cuál fuego? Y gritan como locos. Una histeria colectiva, una demencia generalizada en esos púlpitos e iglesias, donde la gente queda embrutecida de tanto grito, de tanto chillido. ¡Que caiga fuego! ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y no serán igual. ¡Fuego! ¡El fuego consumidor! Suave. No me caigan. ¡A la una! ¡Clama! 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 Cuando, escúchame, cuando te diga 3, tú vas a gritar fuerte fuego. Cuando diga 3, tú vas a gritar fuerte fuego, pero con anhelo de tus entrañas. Así lo hicieron a nosotros, con anhelo de tus entrañas. Comienza a clamar ese fuego. Clama. Enrique gime. Los líderes giman. Giman. 1, 2, 3. Recibe. El profeta Elías no hizo escándalo. El profeta Elías dijo, acomoden el altar y echen más agua de lo que había. Y él no se paró a gritar como un loco. Digo, Señor, demuéstrales quién eres tú. Con permiso, me retiro, no me quiero que chamuscar. Con permiso. Pase, Señor. Listo. Y ahí se acabó todo. Porque Dios escucha a los hombres de Dios, no porque hagan escándalo. Como dicen los evangelios, y me recordaba mi coordinador acá en el Perú, el pastor Manuel Guaylas, bien dice ese versículo de la Biblia, porque Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese escucha.
Dios no escucha al pecador, al falso, al apóstata. Dios no lo escucha. Puede gritar, puede chillar, puede revolcarse como zancudo fumigado en el piso, como cucaracha con intoxicación. Puede patalear, puede reventarse la garganta gritando como un loco que caiga fuego, como hacen estos predicadores de la prosperidad. Gritar como loco, no va a pasar nada, compadre, porque Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, que anda en la presencia de Dios. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Era un humano como nosotros, él no era un ángel. Era un ser humano que tenía sus luchas, sus problemas, como también nosotros tenemos. Pero él sí temía a Dios y andaba en la presencia de Dios. Él dijo, en la presencia del Señor en la cual estoy, decía. Ese hombre se humillaba ante la presencia de Dios. Y Dios no esperó que Elías hiciera un show artístico como Dante Gebel o Cash Luna o Maldonado o cualquiera de estos payasos. No. El profeta Elías lo único que le dijo, Señor, glorifica tu nombre, demuestra quién eres tú. Se retiró y se acabó el cuento, compadre. Dios respaldó al oír la oración de un hombre puro. Mi amigo, Dios escucha la oración del justo, para él es un agrado, pero abominación la oración de los apóstatas y de los impíos. Eso no escucha a Dios, mucho menos va a responder. Y enseguida le voy a demostrar que Dios no le responde a ellos. Ese fuego por el cual claman, por el cual gritan, chillan, frenéticamente como profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Es una misma escena. Ya me los imagino a los profetas de Baal en estos congresos apostólicos de la prosperidad. Brincan, saltan, gritan, es una histeria terrible. Nos sale con dolor de cabeza de tanto que gritan. Quieren obligarlo a Dios en base a gritos a que haga lo que ellos quieren. Ese es el espíritu de Jezabel. Obligar a Dios a hacer lo que yo diga en base a gritos, a convencerlo con gritos a Dios, como si Dios se fuera a asustar. Eso es lo que ellos presentan, ese es su espectáculo. ¿Y sabe qué pasó después con el profeta Elías? Luego de que cayó fuego del cielo, dijo, perfecto, ya se ha demostrado cuál es Dios, ¿verdad? Sí, dijo la nación de Israel, agárrenme a todos estos falsos profetas de la profecía. Ahí los agarró todos los falsos profetas eso. Y dijo, tráiganmelos para acá, pásenme la espada. Y empezó uno por uno. Cuando orar para que caiga fuego fue inmediato, pero degollar uno por uno, eso ¿sabe cuánto tardó? Tome nomás, saque nomás, 2 minutos por cabeza. Se tomó casi todo el día degollándolos. Ya, deporte olímpico. Para luego jugar fútbol con sus cabezas. O colocarlas ahí como trofeos en un museo. Las cabezas de esos centenares de profetas de Baal. Los degolló. Pero Jezabel no se quedó tranquila. No. Jezabel mandó a perseguir al profeta. Y el profeta, esta es otra historia que puedo tocar en otra prédica, no precisamente ahora. El profeta Eliahú, escapó y se metió en una cueva. Pero lo más triste de Elías es que después de tremendas victorias, oró y el cielo se cerró para que no lloviera. Oró y el cielo se abrió para que sí llueva. Degolló a los profetas falsos. Dios los respaldaba, pero cayó en una depresión y en una angustia tan terrible cuando esta mujer lo persiguió. Dese cuenta, Elías sabía que ya habían mandado a matar a Nabot. Esta Jezabel, que estaba detrás, era la autora intelectual de la muerte de Nabot. Era la primera dama de la nación. Eran 400 profetas falsos, en cambio Elías era el único profeta verdadero. ¿Y sabe qué? Este hombre se asustó, se aterró ante la persecución de la esposa del rey y se metió en una cueva. Estaba asustado y le decía, Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y ahora me quieren matar. Quítame la vida, dijo Elías, quítame la vida. Mire qué aturdido estaba Elías. Ya me imagino Dios le hubiera respondido, ¿quién sabe esto? Bueno, hijito, ¿quieres morir? Sí, quiero morirme. Bueno, hijito, anda a la casa de Jezabel si para eso te está esperando. Regresa, compadre. ¿Para qué vienes a pedir lo que tienes allá? ¿Si para qué crees que te está buscando? No es para condecorarte. Si es precisamente para degollarte, compadre. Quítame la vida. Perfecto, que te maten. ¿Por qué te voy a matar yo si la que quiere lincharte es ella? ¿Cuál es el problema?
Pero ¿a qué punto llegó Elías? Que la opresión espiritual lo entonteció. Y eso pasa, pastores. Cuando el espíritu de Jezabel obra en una iglesia, el pastor no sabe ni lo que ora. No tiene dirección su oración. Elías estaba perturbado. Dios le manda sacudón, ventarrón, y ni así. Nada. Y el Señor le dice que estaba en el silbido apacible. Pero Elías ya no podía reconocer la presencia de Dios. Estaba tan turbado que no encontraba la presencia de Dios. Porque la opresión lo había entontecido. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios, la opresión entontece al sabio. Elías estaba oprimido, atemorizado, aterrorizado ante esta bruja llamada Jezabel. Así hoy en día, muchos pastores están aterrorizados ante sus superiores, que han tomado el modelo del G12, han tomado el modelo de la teología de la prosperidad, y estos pastores están en sus denominaciones, en sus iglesitas, como Elías en su cueva, atemorizados. No quieren enfrentarse al espíritu de Jezabel que está dominando la denominación, porque tienen miedo a la represalia, que los expulsen del ministerio. A ustedes no los llamó el hombre, los llamó Dios. Y les guste o no, saldrán de su cueva. Y no lo digo por todos, pero si hubiera alguno en esa situación, el Espíritu Santo te dice, yo te llamé, no te llamó el hombre, sírveme con valor, no pierdas tu primer amor, yo te ayudaré, yo te defenderé. No pueden estar achicopalados ahí, asustados, achicopalados, no. Es tiempo que los hombres de Dios salgan de la cueva y enfrenten a Jezabel. Eso es lo que pasó. Pero este espíritu de magia, este espíritu de embrujo, como dice Gálatas, ¿quién los embrujó? Y dice que costuran vendas mágicas. Textual. Mire, estas mujeres falsas que tomaban esta doctrina, al igual que los profetas falsos, veían vanidad, envanecimiento, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altivez, altanería, presunción, orgullo, petulancia, pedantería y fatuidad. Eso es lo que ellas veían. Vanidad veían, profetizaban vanidad, basura predicaban. Pero ¿por qué Dios abominó a estas mujeres, de las cuales estoy hablando en el libro de Ezequiel, que tenían el mismo espíritu de Jezabel? ¿Sabe por qué? Porque eran falsas, inducían al pueblo al error deliberadamente, cazaban las almas. Y quiero ser claro en esto. ¿Es bueno que una iglesia crezca numéricamente? Sí. Nosotros estamos de acuerdo que los pastores organicen reuniones de estudio bíblico y de oración en las casas. Sí. Que salgan al campo en encuentros de oración, de ayuno. Sí. Pero no pues la basura del G12. Sus encuentros son pura basura, pura doctrina falsa. Regresión, confesión positiva, ruptura de maldiciones, regresa al vientre de tu madre, retrocede para romper maldiciones, a ver cómo era tu vida hace 5 años, perdónalo a Dios, hasta eso predican, perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque pido que sufras en tu pasado y tú tienes amargura contra Dios, perdónalo, como si Dios fuera un pecador, o como si Dios te estuviera pidiendo perdón, y Dios dice, ¿acaso te pedí perdón? ¿De qué me tienes que perdonar? Herejes. Dice la Biblia que estos profetas falsos veían vanidad, visión falsa. ¿Y acaso no es eso el G12? El G12 no es un medio de discipulado, no es un medio de evangelismo para pescar hombres, como dice Mateo 4:19. No. El espíritu detrás del G12 es el espíritu de Jezabel. No son pescadores de hombres, son cazadores de almas. Es un medio de reclutamiento. ¿Te acuerdas tú cuando eras jovencito y hacían batidas? Y salían los camiones del ejército y al primer muchacho ocioso callejero a las 10 de la noche, ¡pum!, al camión y aparecía pelado en el cuartel. Sí, así era. Los reclutaban al cuartel. Esa vez, así era, los reclutaban. Y eso es lo que hace el G12. Va y recluta a cuanto ocioso espiritual encuentra. A gente que no ora, que no ayuna, que no se sujeta, que no lee la Biblia, que anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia. A ese recluta y se lo carga. Con eso cargan. ¿Los apóstoles de la prosperidad acaso levantan iglesias con gente nueva? No. Andan recogiendo a todos los vagabundos y ociosos espirituales, a eso se los cargan en su doctrina. Vagabundos espirituales, ociosos.
A eso se los cargan. Gente que no tiene doctrina, fundamento. Como dice la palabra de Dios, nubes sin agua empujadas por el viento. Así van de iglesia en iglesia. No saben ni dónde terminan. Así fue con esto. Estas doctrinas de vanidades, de sueños falsos. Yo soñé, el Señor me dio una visión, yo soñé. Y escuche las basuras que predican, qué clase de sueños tienen. Y aquí quiero ir con esto. Justamente, sacan una doctrina que desde el mismo título del libro de César Castellanos es una abominación. Sueña y ganarás el mundo. Cuando la misma Biblia me dice en el libro de Eclesiastés 5:7 que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Y las muchas palabras más. Tú respeta a Dios. Sueña y ganarás el mundo. ¿Y qué dice Jesús de ganar el mundo? Textual, Mateo 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Su propio título es una abominación. Pero como el pueblo a veces está enceguecido, está aturdido, está bajo esa venda mágica, ni leyendo el título se dan cuenta. Ni leyendo el título. Yo lo he dicho hasta el cansancio. ¿Cómo puede un pastor, siervo de Dios, entre comillas, decir, mi nombre es Cash, billete, están viendo, Cash, su propio apodo lo denuncia. Y la gente ahí está. Viendo no ven. Ahora mire, Ezequiel 13, versículo 18. ¡Ay de aquellas que costuran vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas! Ahora quiero explicar este versículo 18. Costuran vendas mágicas para las manos y se hacen velos mágicos para la cabeza. ¿Qué quiere decir? Escuchen, espiritualmente amarran las manos y tapan la cabeza con velos, tapan los ojos y los oídos espiritualmente de la gente para que no pueda ver y oír a Dios. Escuche bien esto. Cuando a mí me secuestraron en el Ecuador, cuando estuve secuestrado en el Ecuador, me amarraron las manos y me vendaron los ojos. Yo no podía ver, no podía hacer nada, estaba maniatado. No puedes hacer nada, no puedes escuchar. Y eso es lo que hacen estos predicadores de la prosperidad. Costuran vendas mágicas. Al que veía, le tapan los ojos. Al que escuchaba la voz de Dios, le tapan los oídos para que no oiga la voz de Dios. Y lo amaniatan. Si te vas de esta iglesia, Dios te va a maldecir. O sea, prefieren ver 1000 veces a su oveja en el infierno que en la iglesia de un pastor de sana doctrina. Maniatados. Ese es el espíritu que opera en esas iglesias. Una manipulación total. Les envuelven los ojos espiritualmente, les vendan los ojos para que vean visiones falsas, no vean la realidad, les tapan la visión. Curiosamente, cuando van a estos encuentros apostólico-proféticos, estos apóstoles y estas profetisas le dicen, recibe la visión, vas a recibir más visión, cuando lo están encegueciendo. Precisamente le están tapando los ojos. Segunda de Corintios 11:3 dice, si alguien viene predicando a otro Jesús del cual se ha predicado. El Jesús de ellos no es el Jesús de la Biblia, mi amigo. El Jesús de la Biblia era un hombre humilde, un siervo humilde. En cambio, el Jesús que estos predican es un empresario multitudinario, un magnate. Y además añade la Escritura, y si alguno recibe otro espíritu del cual ha recibido, lo he dicho hasta el cansancio, ¿cómo puede ser posible que predicadores con 15, 20 años de ministerio salen al frente cuando llegan estos apóstoles a recibir el Espíritu? El Espíritu. ¿Y acaso no tuvieron Espíritu Santo estos 15 años? ¿Quién los guió entonces? A recibir el Espíritu. Espíritu. Ni siquiera le dicen cuál. El Espíritu de la visión. ¡Qué barbaridad! Impiden ver, impiden oír a Dios. Pero en este mismo momento, a través de este programa en televisión, Dios está librando del poder de engaño a mucho pueblo y a mucho pastor. Se están rompiendo los velos y las ataduras de manos para que muchos pastores que perdieron la visión, que perdieron el llamado, que como dice la palabra de Dios, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, vuelvan al lugar de donde cayeron, de ese lugar de comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que vuelvan a la sana doctrina, para que vuelvan a predicar
con el mismo amor con que antes predicaban. Que se suban los pastores a los púlpitos con la misma ilusión que cuando se subieron, cuando por primera vez los invitaron a predicar. Que lo hagan con amor, con ilusión, con pasión, con entrega. Que se suban al púlpito con temor de Dios, no como una costumbre, como si supieran una pasarela o cruzaron la vereda en una calle. No, no, no. Que se suban y prediquen con la misma ilusión que cuando por primera vez se subieron a predicar al púlpito. Que vuelvan a predicar con la misma, por favor, que vuelvan a predicar con el mismo amor. Eso es lo que se les demanda. Con la misma ilusión, con la misma entrega. Eso estamos demandando. Y para eso tienen que caer esas vendas mágicas, esas ataduras. Porque cuando te amarran las manos, ¿qué es lo que involucra? Que te tienen indefenso, esclavo, maniatado. Te cubren la cabeza para que no veas ni escuches. Y lo más terrible, verso 19. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben vivir y dando vida a los que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la gran mentira. Mire qué tremenda queja de Dios contra estas profetisas falsas, estas embaucadoras, vendedoras de ilusiones. Profanan el nombre de Dios. Toman el nombre de Dios en vano, por puñados de cebada, por una ofrenda, por un pacto, por una siembra, por lo que sea, por un terreno, una casa, profanan el nombre de Dios. ¡Qué vergüenza! Por dinero. Usan la sangre de Cristo como si fuera una tarjeta de crédito. Son peor que Zafira, quien quiso encubrir y se puso de acuerdo con su marido Ananías y cayeron fulminados los dos. Profanan el nombre de Dios y mienten al pueblo que escucha esa mentira, esa doctrina falsa que se está propagando en muchos púlpitos. Están mintiendo al pueblo de Dios. Y eso es lo más triste. Es que Dios mismo ahora Dios está levantándose de su trono contra estos perversos brujos y sus maquiavélicas brujas, maquiavélicas profetizas, que escuchan hablar billetes y demás cosas. Por eso es tiempo que el pueblo de Dios se levante. Verso 20. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, y aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y las soltaré como aves, las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Si tu alma estaba presa de esta doctrina mágica del G12 de los apóstoles de la prosperidad o de alguna secta con nocivas enseñanzas, hoy ese espíritu de hechicería se rompe y eres libre para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se rompe el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo. Y pido desde lo más profundo de mi ser y me humillo ante mi Dios. Y le pido con todo mi corazón a Dios, Señor, ten compasión de nosotros, tus ministros, de tus siervos y siervas de sana doctrina. Danos un don del Espíritu Santo, que parece no lo tuviéramos muchas veces. Regálanos el don de discernimiento de espíritus, que cuánta falta nos hace. Cuánta gente malintencionada se nos está acercando y a veces no nos damos cuenta. Si tuviéramos más discernimiento, podríamos estar en menos peligro de lo que a veces nos metemos. Pido al Espíritu Santo que nos dote de este don de discernimiento de espíritus. Porque el Espíritu Santo dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que se está predicando, espíritu de engaño, doctrina demoníaca, falsa enseñanza. ¿Usted que cree que el diablo no conoce la Biblia? Por favor, el diablo la conoce del derecho y del revés. Y es capaz de crear teología, siniestras enseñanzas, bien estructuradas, que suenan bien bonito, que ofrecen lindas cosas, pero son pura mentira.
pura falsedad. Pero Dios está rompiendo, quebrando yugos. Y Dios está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea percibido y no caiga en las garras de estos predicadores. Porque segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro 2:1 en adelante dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, falsas profetisas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia, mire, por dinero, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, mentirosos. Ellos mismos le dicen a la gente: siembre su dinero y Dios le va a dar más plata. Ah, perfecto. Y si eso funciona, ¿por qué no son ellos los primeros en sembrar? A ver que ellos den y que prediquen con el ejemplo. Ellos no van a dar, pues. Ellos son buenos para pedir plata, pero nunca dan. Hacen mercadería. Por eso, pastores y líderes tienen que estar más que nunca apercibidos. Porque estamos viviendo el peor momento antes del arrebatamiento. Y quiero dejarlo claro a los pastores, pastoras, siervos de Dios, ministros. Tenemos que tener mucho cuidado con las almas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, de una u otra manera. A ustedes en lo pastoral, a nosotros en la enseñanza, a otros en el servicio, a otros en el evangelismo. Porque dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, escuche bien, atarse una piedra de molino en el cuello y echarse vivo al mar. Porque mucho pequeñito en la fe está desanimándose, decepcionándose del evangelio por culpa de estos predicadores que lo único que hacen es robar, mentir y torcer las escrituras. En esta noche he querido hacer una síntesis de ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de manipulación, ese espíritu de competencia en el ministerio que la mujer muchas veces tiene y que trata de opacar el llamado del marido, no complementar, sino opacar. Ese espíritu de seducción sexual dentro de la iglesia y ese espíritu de seducción doctrinal que está operando detrás de las herejías que predican muchos predicadores, muchos conferencistas. Ese espíritu de Jezabel que está embrujando, que está hechizando, que está atrapando en sus garras, en sus redes, a hombres simples que no se dan cuenta de las artimañas de la ramera, como dice Proverbios 7. Simples, faltos de entendimiento, que por curiosos son seducidos por la mujer adúltera, por la mujer fornicaria, por la mujer lujuriosa espiritualmente, o por la doctrina lujuriosa que ofrece placeres, que te dice: ven, recuéstate en mi cama y te voy a dar placer. Ven, únete a mi doctrina, únete a mi red apostólica y te voy a dar todo lo que quieras. Como pastor vas a tener carro nuevo, casa nueva, vas a vivir en placer, vas a viajar por los mejores hoteles, te voy a dar todo si te revuelcas conmigo en la cama. Esa doctrina de Jezabel está haciendo fornicar espiritualmente a muchos hombres de Dios. La ramera del Apocalipsis, la Babilonia, no se refiere solo a la Iglesia Católica Romana, sino a todo espíritu de prostitución espiritual. Y la Biblia nos manda a nosotros, a usted que está en una iglesia con esa doctrina: salid del medio de ella, pueblo mío. Escapen. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí ha sido un verdadero placer, una vez más, desde la hermosa República del Perú. Dios lo bendiga. Esto ha sido Historia del Futuro. Gracias. Dios le bendiga. Buenas noches. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין